Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Aeros World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fauques Brites. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 34. Primeras impresiones. Tejados de Osu, viernes. Había una calma inquietante sobre Osu. Aunque todos los civiles podían sentir la tensión en el aire, no estaban tan nerviosos como los héroes que patrullaban las calles. Los héroes tenían motivos para estarlo. Y eso es exactamente lo que quería el asesino de héroes. Stein observaba cómo los héroes de Osu recorrían sus rutas, algunos haciendo un esfuerzo extra para ayudar a cualquier civil que lo necesitara o simplemente asegurándose de que su presencia tranquilizara a la gente. Le parecía bien. Eso era lo que quería, después de todo. Pero no, la mirada del asesino de héroes buscaba a otros. Los héroes que solo hacían más para evitar su ira. Los que acabarían siendo sus objetivos. Podía ver la diferencia entre ese tipo de individuos y los demás. Los que simplemente fingían para salvar las apariencias. Mentirosos. Falsos héroes. No. Serían puestos a prueba. Para ver si sus ideales coincidían con los suyos. Para ver si eran dignos de ser héroes. Algunos podrían salvarse. Otros no. Mientras Stein continuaba su vigilia, sintió una presencia aparecer detrás de él, sacándolo de sus cavilaciones. No apartó la vista de las calles. Este recién llegado no era un héroe, pero ciertamente no era un amigo. Pero estaría listo para lidiar con esta persona en cuanto mostrara su verdadera naturaleza. Su mano ya estaba en uno de sus cuchillos, listo para atacar. Lamento la intrusión repentina, pero te he estado buscando, dijo el nuevo compañero de Stein en la azotea. El asesino de héroes gruñó y se giró ligeramente para mirar al recién llegado, viendo a un hombre bien vestido, hecho de una niebla púrpura. Su instinto le decía que este hombre era simplemente un mensajero. La tensión en el cuerpo de Stein se relajó un poco, pero seguía en guardia. Me propongo no ser encontrado, dijo Stein. Kurohiri dejó escapar un murmullo divertido. Un buen punto, considerando tu profesión. Los ojos amarillos de Kurohiri se entrecerraron levemente. Lo que hace extraño que estés ahora mismo al descubierto. Si hubiera sido así hace unos días, me habría sido mucho más fácil encontrarte. Stein no respondió de inmediato y optó por volver a mirar las calles. Sus ojos se posaron en un par de héroes. Uno reconoció al héroe profesional, manual, y el otro, por lo novatos y rígidos que parecían, supuso que era un estudiante. Para mantenerlos intrigados. Aunque tengo un patrón, mi forma de trabajar es aleatoria, le dijo Stein a Kurohiri. El villano brumoso escuchó atentamente, prestando toda su atención al asesino de héroes. Los héroes son criaturas de hábitos. Mi presencia los libera de sus costumbres. Los héroes más fuertes son los que se adaptan. Pero mis objetivos son aquellos que simplemente llevan el título de héroe como una insignia que pueden presumir. Una vez que sus hábitos se ven amenazados, harán todo lo posible por volver a la normalidad, presas del pánico. Kurohiri podía sentir la sed de sangre que emanaba del hombre frente a él. Era sofocante, pero nada que el villano brumoso no hubiera visto antes. Pero decir que no estaba impresionado sería mentir. Y cuando su paranoia llegue al límite, ataco. Stein terminó su discurso con una sonrisa frenética. Su expresión se tornó curiosa al observar al elegante villano. Entonces, ¿qué quieres de mí? Simplemente deseo extenderte una invitación para conversar. Tu trabajo ha impresionado a mi compañero y desea saber más sobre ti.
y hacerte una oferta, explicó Kurohiri mientras comenzaba a formar un portal. El asesino de héroes no se movió de su posición. Observó fijamente al villano brumoso. Tras un momento de tensión, se movió y se acercó a Kurohiri. Bien, respondió Stein. Entonces apresurémonos. Todavía necesito saber más sobre mi objetivo. Kurohiri le hizo una reverencia y extendió el brazo, señalando el portal. Stein lo ignoró y atravesó la oscura niebla púrpura. Una sensación de desorientación lo invadió mientras su cuerpo parecía cambiar. Como si el mundo se moviera a su alrededor. Cuando finalmente pisó tierra firme, Stein se encontró en medio de un bar tenuemente iluminado. Su único ocupante era un individuo de pelo largo sentado en la barra, viendo la televisión. El villano brumoso apareció a continuación e inmediatamente caminó detrás de la barra para preparar una bebida para su compañero. Entonces, ¿eres el asesino de héroes? Dijo Shigaraki, girándose en su taburete lo justo para echarle un vistazo a su invitado. Tenía ganas de conocer a un jugador de tan alto nivel como tú. Dime, dijo el villano de pelo desordenado mientras se giraba para mirar una foto en la pared, sus ojos rojos mirando fijamente a la persona en la imagen, ¿te gustaría unirte a un gremio? Stein no respondió de inmediato. Se concentró en lo que llamaba la atención del hombre de pelo largo. Una foto de Izuku durante el festival deportivo con la palabra multiclase escrita en rojo. Alrededor de la foto del verdete había varios otros miembros del 1A con sus propias etiquetas. Shoka, semiluchador. Bakugo, bombardero. Shoto, elementalista con la palabra fuego añadida recientemente. Tokoyami, invocador. Y luego una de Shinso con un signo de interrogación en la suya. Stein no sabía si el hombre no podía encontrar una etiqueta para el índigo de la foto o si no estaba seguro de su don. Para el asesino de héroes era evidente que estos 6 habían sido seleccionados. Podía reconocer las señales que emitía el hombre de ojos rojos. Ese momento, Stein ya sabía que el discurso de venta del joven no valía la pena. Pero estaba dispuesto a escuchar. Aunque últimamente se centraba en los héroes, seguía esforzándose por acabar con los villanos que le llamaban la atención. El asesino de héroes solo tendría que poner a prueba las creencias de este hombre. Estudio Present Mic. Sí. Espero que estén bien hoy, oyentes. Present Mic aplaudió con entusiasmo por el micrófono. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras Kyoka observaba desde un costado. La punk se esforzó por no hacer ruido, optando por observar y escuchar a su supervisor mientras trabajaba. El rubio héroe estaba más que dispuesto a dejar que su nueva protegida se adaptara a este aspecto del espectáculo y a las presiones de ser un héroe del Elite, comprendiendo su reticencia inicial. Eso no significaba que la dejaría de brazos cruzados sin hacer nada con su tiempo. Seguro que todos lo saben, pero ha llegado la hora de que las universidades de héroes hagan sus prácticas, como mi alma mater. De hecho, yo mismo tengo a mi propia estrella de rock dispuesta a aprender el oficio. Present Mic miró a Kyoka, sonriéndole orgullosamente y levantando el pulgar. La Violeta captó el mensaje y se puso a trabajar en una laptop a su lado. Y nos ha preparado una banda sonora genial para que los héroes bailemos en nuestras patrullas. Así que, prepárense para salir a la calle. Es hora de que comience el espectáculo. Kyoka hizo clic con el mouse mientras la primera pista comenzó a reproducirse, llenando el aire y las olas con música. Madriguera lunar, Tokio. Mirko sonrió con suficiencia al oír la música, oyendo la guitarra empezar con un riff enérgico, seguido de un bajo que acompañaba la batería y una voz que le daba un toque de armonía. Aunque no entendía por qué Shoka quería música, no se arrepentía de haberle dado a la pelinegra en la correa auxiliar. Entonces, ¿estás lista para empezar? Preguntó la mujer bronceada. Shoka terminó de estirar su cuerpo, haciendo crujir varias articulaciones rígidas. La cola de su abrigo de batalla se tensó al hacerlo y le dedicó a la heroína conejo una sonrisa desafiante. Hagámoslo. La esbelta chica pelinegra no tuvo tiempo de prepararse cuando Mirko se lanzó hacia ella como una bala, extendiendo la pierna y casi estampándola en la cabeza de Shoka. La chica gato de ojos grises logró esquivarla a tiempo, aprovechando ese momento para activar su don. El pelaje de Shoka perdió un poco de su brillo negro abisal, su piel y cabello palidecieron mientras sus brazos y piernas estaban cubiertos por una armadura segmentada. La cola de su abrigo adoptó una apariencia similar, al igual que las orejas de su sudadera.
Shoka se vio obligada a rodar para apartarse, presa de sus instintos. Mirko rebotó rápidamente y se elevó en el aire, levantando la pierna y descargándola con fuerza. La pelinegra se deslizó por la lona a 4 patas justo cuando el talón del héroe falló por poco. En cuanto el talón de Mirko impactó contra el suelo acolchado, Shoka se abalanzó, impulsándose con todas sus extremidades mientras se lanzaba hacia la heroína profesional con un puñetazo. Mirko esquivó fácilmente el ataque de Shoka, pateando el suelo y alejándose de la joven con capucha. Esta sonrió mientras Shoka pasaba a la ofensiva, esforzándose al máximo por mantener a la heroína conejo a la defensiva. Así está mejor, declaró Mirko mientras esquivaba sin esfuerzo una ráfaga de patadas y cortes de Shoka. La heroína conejo bloqueó una patada de Shoka con una pierna levantada, plantándola rápidamente en el suelo y girando sobre sus talones para contraatacar a la pelinegra. Shoka levantó los brazos para bloquear la patada, solo para sentir sus huesos temblar por la fuerza del golpe. Shoka no se desanimó, ni siquiera cuando Mirko cambió el curso de la batalla para beneficiarla. La heroína conejo parecía recorrer el área de entrenamiento a saltos, cada vez atacando a la estudiante de héroe de piel oscura y asestando varios golpes que casi la derribaron. Shoka se esforzaba por mantenerse en movimiento para esquivar los ataques de su nuevo mentor. Sus instintos, amplificados por su don, impulsaban sus acciones cuando sentía que la llamaban. Las orejas de su cabeza se movían cada vez que Mirko lanzaba un ataque por detrás. Como el héroe profesional fallaba, Shoka contraatacaba con patadas, puñetazos o incluso con la cola, pero no lograba acertarle. Mientras Mirko volaba sobre Shoka con una patada giratoria, la chica pelinegra extendió demasiado uno de sus ataques, dándole a Mirko la oportunidad de contraatacar. La héroe conejo sujetó el brazo de la estudiante de héroe, retorciendo su cuerpo y arrojando a Shoka al suelo. La esbelta chica pelinegra sintió que se quedaba sin aliento al escabullirse una bocanada de aire. Mientras luchaba por recuperar el aliento, sus oídos se erizaron al captar el sonido de Mirko saltando a su alrededor. «Levántate. Un villano no te va a dar un respiro», gritó Mirko mientras se abalanzaba sobre la estudiante de heroísmo una vez más. «Defiéndete. Usa tus malditos instintos y no te limites a reaccionar». Shoka apretó los dientes, sintiendo una creciente frustración. Se puso de pie con piernas temblorosas, respirando con más calma mientras sus ojos grises se entrecerraban al mirar a la heroína conejo frente a ella. Las orejas blancas y negras de Shoka se crisparon, y su cola se irguió como un palo al notar un cambio en el aire. Mirko acortó distancias rápidamente, plantando un pie en el suelo con un golpe sordo que pareció sacudir la habitación. Una ráfaga de patadas cayó sobre Shoka, obligando a la esbelta pelinegra a esquivar. Shoka se estremeció, sintiendo la fuerza de cada patada que conectaba. Cada vez que se apartaba, Mirko simplemente avanzaba, cambiando de pie mientras mantenía la presión. La chica gata de ojos grises comenzó a dejar que su cuerpo se moviera solo. Por cada 10 patadas, lograba esquivar 2 o 3. Tras su máscara de lentes, la mirada de Shoka se centró. Mientras Mirko intentaba otra patada rápida, Shoka la detuvo de frente con una de las suyas. La sonrisa de la heroína conejo se amplió cuando su pierna impactó contra la de Shoka, una sonrisa que la pelinegra correspondió con entusiasmo. Se produjo un intercambio de golpes durante los siguientes minutos, aunque la pelinegra siguió estando a la defensiva la mayor parte del tiempo. Cuando Mirko dio por finalizado el combate, Shoka cayó al suelo de inmediato, respirando con dificultad mientras respiraba con dificultad. Le lanzó una mirada asesina a la blanquita, notando que su nueva mentora ni siquiera estaba sin aliento. Shoka pensó que tendría sentido. Mirko no era uno de los 10 héroes principales por nada. Luchó por incorporarse y se frotó las piernas entumecidas mientras la transformación de su don se desvanecía y recuperaba el color. Su mente corría a toda velocidad mientras corría por el mástil. Aunque Shoka deseaba haberlo hecho mejor, lo dejó de lado. En cambio, la pelinegra se concentró en cómo su don comenzaba a forzarse más allá de sus límites. Sus instintos siempre habían estado ahí, y Aizawa había sido el primero en usarlos. Pero contra Mirko, nunca los había forzado de esa manera. Sus pensamientos se interrumpieron cuando vio una botella de agua que le entregaba la heroína conejo. La chica gata de ojos grises la aceptó con gracia, tomando pequeños sorbos mientras el agua fría corría por sus labios rojos. Se quitó la máscara y parpadeó rápidamente para que sus ojos se acostumbraran a la luz mientras Mirko comenzaba a hablar. «Tienes agallas.
Me alegra ver que tu encuentro con la rubia explosiva no fue casualidad, dijo Mirko. Nos gusta llamarlo cariñosamente Sparky, Pomeranian o Nitrogremlin, respondió Shoka con una sonrisa. Ja. Genial. Lo tendré en cuenta. Mirko dio un trago a su propia botella de agua. Aún así, tus instintos no están a mi altura. Eso es algo en lo que trabajaremos mientras haces prácticas conmigo. Parece un buen plan. No me gusta que me pateen el trasero tan fácilmente, dijo Shoka con una risita. Si quieres ser una heroína, más te vale estar dispuesto a dar lo mejor de ti cuando luches contra villanos. El ánimo de Mirko cambió al terminar, concentrándose en beber el resto de su agua mientras ambos descansaban. A Shoka le pareció bien el pequeño descanso. Presintió que hoy estaría lleno de peleas y moretones. Probablemente por culpa de la heroína que tenía delante. Mientras descansaba, la pelinegra movió la cabeza al ritmo de la música que salía de los altavoces, sin darse cuenta de que su pista de pelea ya había terminado. Entonces, ¿por qué quisiste ser una heroína? La pregunta pilló a Shoka por sorpresa. Le lanzó a Mirko una mirada confusa, al ver la curiosidad que le dirigía la heroína con orejas de conejo. Mirko explicó. Tus combates durante el festival me demostraron que eras un luchador. Un poco como yo en aquel entonces. Cada uno tiene sus razones. Las mías eran el orgullo y, sobre todo, las ganas de una buena pelea. Shoka escuchó atentamente, sin apartar sus ojos grises de la figura de Mirko mientras la heroína conejo hablaba. Vi que tenías algo que demostrar. Y quiero saber qué es. Shoka se encogió de hombros. Al principio no quería serlo. No le veía el atractivo. Eso, dijo la pelinegra un poco, y cuando ves a la persona que creías tu héroe arrojada al tártaro, arruina tu percepción de todo. Era el turno de Mirko de escuchar. No interrumpió a la estudiante de héroe, dejando que Shoka se tomara su tiempo para decir lo que necesitaba decir. Mi novio fue quien me dijo algo que necesitaba oír. Dijo que era mi decisión lo que quería ser, dijo Shoka, con sus labios rojos formando una suave sonrisa al recordar ese día antes de entrar a UA. Cómo sonrió cuando le dijo que no estaría sola. Que estaría ahí para ella. Así que elijo ser la mejor versión de mí misma. Y si puedo ayudar a algunas personas aquí y allá, será una gran ventaja. La heroína conejo emitió un zumbido. Mientras Shoka terminaba su agua, Mirko extendió la mano y levantó a la estudiante del tapete. Shoka le dedicó un gesto de agradecimiento mientras la blanquita volvía a su posición inicial, y la pelinegra seguía su ejemplo. Mirko le dedicó una sonrisa depredadora. Entonces, empecemos. Voy a moldearte y patearte el trasero. Te convertiré en una heroína que pueda estar en la cima. Cada día serás una mejor versión de ti misma. Cada pelea con un villano terminará con una mejor versión de ti misma. Salvar la vida de algún civil terminará contigo convirtiéndote en una mejor versión de ti misma. Y si cometes el más mínimo desliz, entonces saltaré y te inculcaré estas lecciones a golpes. La héroe conejo comenzó a saltar sobre sus pies. Pero primero viene la patada en el trasero. Prepárate, Kitty Cat. Shoka respiró hondo al activarse su don. Su armadura segmentada se formó en su cuerpo, al tiempo que emergían un par de orejas y una cola de gato. Volvió a colocarse la máscara de dominó con lentes, que se estrecharon como si respondiera al desafío de la heroína conejo. Empecemos, colita de algodón. Cruce de calle, Shibuya. Izuku escuchó la canción que empezó a sonar en su teléfono, con los ritmos del sintetizador sonando en los altavoces para que Vic y Rime también pudieran disfrutarla. Un esfuerzo que tuvo una buena acogida, a juzgar por la forma en que Vic movía la cabeza al ritmo de la canción con una amplia sonrisa. Los tres estaban afuera de Justice Burger, disfrutando de un almuerzo rápido antes de que Vic y Rime le mostraran la ciudad que protegían. El mayor de los Vito también quería aprovechar la oportunidad para conocer a su nuevo becario. Bien, Fones. Es hora de conocerte, dijo Vic mientras se terminaba un par de papas fritas. Cuéntanos un poco sobre ti. Izuku se llevó una mano a la barbilla mientras pensaba qué compartir con ellos, pero se quedó en blanco. Bueno, ¿qué quieren saber? Rime fue el primero en responder. Bueno, quiero saber más sobre tu don, así que dejémoslo para después. ¿Y qué te motivó a ser un héroe? Izuku asintió, comprendiendo el punto del rubio más joven. Bueno, siempre quise ser un héroe desde niño. Puedes agradecerle a Olmig por eso. Él fue una de las razones principales. Algo a lo que aspirar.
Mi papá fue otra razón. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en su rostro mientras comenzaba a perderse en viejos recuerdos. Él y mi mamá fueron los únicos que creyeron en mí. De hecho, ni siquiera comencé a usar mi don hasta hace unos años porque el mecanismo de activación era extremadamente específico. Uf. Qué duro, colega, dijo Viv mientras le daba un mordisco a su hamburguesa. Pero debo decir que es bastante impresionante que solo tuvieras unos pocos años de experiencia con tu don. Debiste de tener un buen maestro. Sí. El señor H me ayudó muchísimo a entender las cosas, dijo Izuku con una sonrisa radiante. Tiene una forma especial de entenderte y sabe cómo ayudarte cuando lo necesitas. Rime asintió con sabiduría ante las palabras del verdete. Es lo que hace. Me ayudó cuando pensé que no podía ser una heroína. Me ayudó a ver que aún podía hacer algo con lo que tenía. Y siempre me gusta ayudar a la gente. Un héroe era simplemente alguien que ayudaba lo mejor que podía. Así que ser una heroína me pareció algo que valía la pena ser, y eso es lo que quería ser. Las palabras de Rime impactaron a Izuku. Era una razón simple, pero poderosa. Después de crecer idolatrando a All Might y aprender del señor H, razones sencillas como esas solían ser las mejores. El hombre del café me dio buenos consejos, tío. Ni siquiera pensé que podría ser un héroe. Era un poco rudo, dijo Bit, señalándose con una sonrisa burlancia. Rime negó con la cabeza con una sonrisa cariñosa. Estoy bastante segura de que la palabra delincuente se usó más veces de las que puedo contar, Bit. El rubio más alto fingió juguetonamente que le habían disparado en el corazón, lo que provocó una risita de Izuku y Rime. De acuerdo, hermanita. Era un delincuente, demándame. Miró a Izuku. De niño, era prácticamente lo más alejado de ser un héroe. Me importaba más seguir mi propio ritmo, ¿entiendes? ¿Qué cambió? Preguntó Izuku. Ero entró a la UA. Mi hermana iba camino de vivir su sueño. Había una sonrisa orgullosa en el rostro del Vito mayor. Le revolvió el pelo a su hermana, con cuidado de no golpearle los auriculares. Rime le hizo un puchero fingido cuando dejó de bromear. Me puse las cosas en perspectiva, ¿sabes? Y, bueno, me acusaron de justiciero. Un gamberro estaba armando un lío hace unos años. No había héroes cerca para ayudar. Así que empecé a pensar, ¿qué haría mi hermana si estuviera aquí? Ella es la que quiere ser una héroe. Entonces, pensé en qué clase de persona sería si me quedaba de brazos cruzados sin hacer nada. ¿Se avergonzaría Rime de mí si no hacía nada? Así que hice algo al respecto. Bit se detuvo un momento para ordenar sus pensamientos. Tuve problemas con la policía y los héroes cuando finalmente decidieron aparecer. El señor H movió algunos hilos. Me consiguió servicio comunitario mientras trabajaba con un héroe jubilado. Izuku vio a Bit estremecerse al mencionar al héroe con el que trabajaba. Sinceramente, no sabía qué pensar, pero era obvio que Bit tenía sentimientos encontrados hacia ellos, a juzgar por el escalofrío involuntario que experimentó. El verdete observó cómo Rime palmeaba el hombro de su hermano, dándole apoyo moral al rubio mayor, aunque su expresión divertida le decía algo más. En fin, dijo Bit, cambiando de humor rápidamente, impresioné tanto al héroe que hice una pasantía con él y me ayudó a obtener la licencia. Ahora, puedo ser un héroe junto a mi hermanita. Asegúrate de que no se meta en problemas, amigo. Rime lo miró fijamente. Sí. Porque yo soy el que causa problemas. Bit se rió de la respuesta de su hermana. Rime puso los ojos en blanco y miró a Izuku. Recuerda que, mientras estés con nosotros, nos regimos por nuestro propio código. ¿Qué es eso? Preguntó Izuku. Bit y Rime compartieron una sonrisa mientras hablaban al unísono. Como héroes, solo somos personas que ayudan a personas. El pecoso verdete no pudo evitar sonreír al oír eso. Era una declaración sincera que le decía mucho. Sus prácticas acababan de empezar, pero ya estaba contento de haber elegido trabajar con Bit y Rime. Bueno, dijo Rime mientras miraba a Izuku. Deberíamos darte un repaso rápido de nuestros dones y luego puedes hacer lo mismo. Tras un gesto de asentimiento de Izuku, continuó. El mío se llama Encoded. Es de tipo emisor y me da control total sobre el código y el software de cualquier tecnología en mi campo de visión. Incluso puedo influir en el hardware hasta cierto punto. Bit intervino rápidamente. El mío se llama Flow Reader. Usa la energía cinética que genero con mis movimientos. Una vez que consigo un buen flow, puedo usarlo para hacer acrobacias increíbles.
Izuku vio a Bit temblar una vez más, sin duda por recordar su entrenamiento anterior. Tuve que acostumbrarme a usarlo para el trabajo de héroe. Es mucho mejor para patinar que para pelear, pero lo hago funcionar, ¿eh? La joven rubia intervino, agilizando la conversación para que ella y su hermano pudieran conocer mejor a su becario. Bueno, Izuku, ¿cuál es tu don? El señor H nos dio un resumen rápido, pero nos dijo que te dejara la explicación a ti. Izuku soltó un bufido juguetón, levantando inconscientemente una mano y tocando a Ego. Suena bien. Probablemente dijo algo como: su don, obra suya, ¿verdad? Ella respondió Rime con una sonrisa cómplice. De acuerdo. Mi don funciona con pins, que llamo Sitch, que yo mismo fabrico. Izuku empezó a rebuscar en su mochila, sacando un juego de pins terminados para que los rubios los vieran. Cada uno me da una habilidad que les aplico al diseñarlos. Desprendió algo de la solapa de su chaqueta, mostrándoles la calavera estilizada a los rubios, observando las sonrisas de satisfacción en sus rostros al intercambiar una mirada. Pero ninguno funciona sin este. Ego es el pin clave. Bit tomó Excalibur y la levantó, examinándolo como si fuera una joya. Rime llevó a Orbit y Blink para examinarlos ella misma. Sus ojos azules captaron cada detalle mientras se iluminaban al reconocerlos. Creo que sé qué poderes tenían estos dos, dijo mientras levantaba a Blink. Obviamente, este te permitía teletransportarte, Rime levantó a Orbit, y este te daba telequinesis, ¿verdad? Así es, dijo Izuku. Rime sonrió radiante ante eso. Cariño. Bueno, danos un resumen. ¿Con qué estamos trabajando? Bit bajó Excalibur y la añadió al pequeño montón de pins mientras Izuku comenzaba su explicación, señalando cada uno. Bueno, de más antiguo a más nuevo, tenemos órbita verde, de tipo psicoquinesis. T Vitali, de tipo bebida curativa. Pira Esmeralda, de tipo piroquinesis. Estos fueron los 3 primeros pins que hice casi al mismo tiempo. Bit y Rime siguieron la conversación con bastante facilidad. Se guardaron sus preguntas hasta que Izuku terminó. El estudiante pecoso de héroe se centró entonces en los siguientes 4 pins de la alineación. Los siguientes serían Excalibur y Booster Shot, de tipo espada y tirador. Resolute fue el siguiente y es mi único pin defensivo. Es de tipo barrera. Y Scratch Rhapsody, mi tipo Hammer, es el último que hice antes de UA. Sigue así. Ya tengo mi favorito, dijo Bit, provocando la risa de Izuku y Rime. Los 2 últimos, continuó Izuku, son Blink, un tipo Jumper, y Breaker Force, un tipo Doom. Supongo que hiciste tus propias clasificaciones, preguntó Rime mientras aún se concentraba en los Sitchs. Izuku asintió. Sí. Me ayuda a clasificarlos. Algo que, en cierto modo, les da más sabor. Era algo en lo que él y el señor H habían dedicado mucho tiempo cuando decidió por primera vez cómo funcionaban sus Sitchs. Izuku creó el sistema para mantener todo organizado. Si alguna vez lo necesitaba, podría crear un nuevo tipo de tirador o de espada que funcionara de forma diferente a Booster Shot o Excalibur, pero esos nuevos Sitchs seguirían funcionando dentro de los límites de esos tipos. Izuku estaba considerando un nuevo tipo de Sitch con el que trabajar. No había tenido tiempo de pensar en qué haría ese Sitch, pero concluyó que debería funcionar en conjunto con sus otros Sitchs. Suena como un juego, ¿eh? Afirmó Bit sin rodeos. El verdete asintió ante la declaración de Bit. Shoka fue el primero en señalárselo durante su entrenamiento para la UA. Aún así, es bueno saber que tienes todo bajo control. A veces, la gente no. Rime se quedó sin habla cuando oyó un pitido en sus auriculares. Izuku observó cómo cambiaba el humor de los 2 hermanos héroe. Sus ojos se endurecieron al levantarse de sus asientos. Rime sacó un dispositivo de uno de los bolsillos de su pierna y deslizó los pulgares por la pantalla táctil al activarse. El verdete notó que, al igual que Bit, Rime tenía su propio diseño de calavera impreso en la parte trasera de su dispositivo. Bien. Se rumorea que tenemos a un individuo que se está volviendo loco con su don. No hay teorías sobre el porqué, pero los primeros informes de la policía en la escena indican que estaba bien un momento y un segundo después algo andaba mal. Dijo Koger, con un tono profesional al transmitirle la información a Bit. ¿Entendido, R? ¿Está cerca? Preguntó Bit. El rubio dejó su patineta en el suelo, apoyando un pie en la plataforma mientras se preparaba para moverse al oír su orden. Izuku observaba, impresionado por el rápido cambio al modo héroe que las 2 rubias hicieron.
Coder no perdió tiempo en proporcionarle datos en tiempo real a su hermano, mientras Bit se concentraba en la información que necesitaba. Para Izuku era obvio que esta era una habilidad en la que ambos habían trabajado para cooperar tan fluidamente. Sí. El sospechoso baja del parque Miyashita. Su don le permite controlar el viento y las corrientes de aire. Hirió a varios civiles y causó daños al parque cuando perdió el control. Bit se descolgó mientras se bajaba la diadema, que también funcionaba como visor. Sobre sus cabezas, varios letreros y pancartas digitales cambiaron. En lugar de anuncios de productos y ventas, ahora había varios mensajes de advertencia y precaución que llamaron la atención de la gran multitud que llenaba el Scramble. Izuku vio un destello de reconocimiento en la gente, con sonrisas formándose en sus rostros al ver aparecer la calavera de Coder. Entendido. Me muevo para interceptar. Gritó Bit mientras su pie se elevaba del suelo. A medida que el rubio ganaba impulso, se abrió paso entre la multitud con una soltura innata, esquivando a quienes se quedaban quietos, sin saber qué pasaba, mientras otros lo veían y se apartaban de su camino. Algunos incluso vitorearon al verlo pasar patinando. Izuku le gritó Coder a el verdete, no llevas disfraz, así que no puedo darte muchas órdenes, pero sigue el ritmo de Bit y ayuda a mantener a la multitud a salvo. Te doy permiso para usar tu don solo para defenderte. Estoy justo detrás de ti. Entendido. Respondió Izuku de inmediato. Tomó sus pins, fijándose Orbit, Blink y Resolute en la chaqueta mientras corría tras Bit, oyendo a Coder hablar con quienes supuso que eran otros héroes y policías cercanos. El estudiante pecoso de héroe siguió literalmente el rastro de su segundo supervisor. Bit parecía emitir una estela de luz dorada que lo seguía como un cometa a medida que el rubio héroe de Shibuya ganaba velocidad. Su mente se llenó de preguntas y teorías sobre el don de Bit cuando Izuku lo vio saltar por los aires y lograr un segundo salto en el aire. La voltereta frontal que realizó fue solo por estilo en ese momento. Lo asombroso fue que Bit nunca perdió el ritmo. Cada truco y maniobra fluía a la vez mientras el rubio se abría paso entre la multitud como si no estuvieran allí. Izuku vio a Bit saltar sobre una barandilla, haciendo girar su patineta contra la barra de metal cuando sintió que el viento comenzaba a cambiar y enloquecer. El sospechoso se tambaleaba por el sendero que venía del parque Miyashita. Era un hombre adulto de 20 y tantos años, con cabello corto y negro y piel clara. Su apariencia informal no lo hacía parecer un villano cualquiera, pero las lecciones de Aizawa le recordaron que las acciones de una persona siempre son el factor determinante. Pero incluso entonces, algo le parecía extraño a el verdete. El hombre tenía una mirada de pánico. Su mirada parecía distante. Apagada. Como si no estuviera del todo presente. Pero eso no le importó a Bit. El héroe basurero necesitaba someter al sospechoso para evitar que se hiciera más daño a sí mismo o a otros. Incluso con el viento arreciando a su alrededor, Bit empezó a patinar con la corriente para acercarse al sospechoso. Mientras el mayor de los hermanos se ponía manos a la obra, Izuku se colocó delante de un grupo de civiles que estaban lo suficientemente cerca de la acción, enviando su energía a Resolute por si acaso. Apenas Izuku terminó, Coder corrió tras él, listo para la acción. La delgada rubia tecleaba en el aire. El azul eléctrico de sus guantes brillaba mientras la señalización digital volvía a mostrar mensajes de advertencia y precaución. Oye. Tranquilízate, hermano. Le gritó Bit al manipulador de viento. Tienes que calmarte antes de que lastimes a más gente. Cállate. ¿Por qué hay tanto ruido? Gritó el hombre, ignorando por completo a Bit. El viento arreció ante la angustia del hombre, derribando a varios civiles que no lograron prepararse. Izuku reaccionó rápidamente, usando órbita para sujetarlos por una fracción de segundo y amortiguar sus caídas. Sin embargo, el dolor en la cabeza era la menor de sus preocupaciones. El hombre angustiado seguía ignorando el mundo que lo rodeaba mientras intentaba huir cuando Bit se movió frente a él. El héroe rubio levantó las manos para tranquilizarlo, con la esperanza de calmarlo mientras le decía: Oye, necesitas calmarte. Si no te calmas, lastimarás a la gente, y entonces tendré que lastimarte para que pares. El ruido. El ruido. ¿Por qué hay tanto ruido? Gritó el hombre. Una fuerte ráfaga de viento azotó al rubio, su ropa ondeando violentamente mientras se preparaba. Bit chasqueó la lengua, molesto por tener que incapacitar al sospechoso. Era obvio, incluso para él, que el hombre no estaba en sus cabales. No le sorprendería al héroe tras ser que el hombre inestable estuviera bajo los efectos del don de otra persona.
Dejó esos sentimientos de lado por ahora. La gente corría peligro si el hombre escapaba en ese estado. Él y Rime pueden investigar el asunto una vez que el sospechoso y los civiles estén a salvo. El héroe rubio se levantó la pierna del suelo y se lanzó contra el hombre angustiado. Este ni siquiera le prestó atención a Bit. Giró la cabeza, buscando algo desesperadamente. Gritó, llevándose las manos a la cabeza mientras el viento arreciaba. Izuku usó rápidamente Resolute, extendiendo los brazos mientras generaba una gran cúpula de energía para proteger a los civiles tras él de las fuertes ráfagas de viento que azotaban y desgarraban la calle a su alrededor. Podía sentir la tensión en su mente. Crear un escudo del tamaño que tenía y mantenerlo contra una lluvia constante de viento estaba poniendo a prueba sus límites. Podía ver cómo su barrera flaqueaba al formarse grietas y arañazos en la capa exterior. El verdete se arrodilló, con los brazos extendidos mientras mantenía en alto su escudo, decidido a hacer todo lo posible por proteger a quienes lo seguían. Sintió una mano delgada y enguantada en su hombro. Izuku no se giró para mirar, pero sabía que Koger le estaba dando una pequeña muestra de apoyo. El estudiante pecoso de héroe no apartaba la vista de Bit mientras el rubio parecía flotar en el viento. Bit se abrió paso entre las ráfagas erráticas, rodeando al sospechoso, buscando una abertura por la que disparar. Una fuerte ráfaga de aire surgió del hombre, casi derribando al héroe tras ser de su tabla. Solo gracias a su habilidad y entrenamiento, Bit mantuvo el control, girando sobre una mano mientras la otra sostenía la tabla, y luego volvió a una maniobra envolvente aprovechando el viento del hombre para aumentar su velocidad. La mente de Izuku se llenó de ideas sobre cómo Bit podría alcanzar al sospechoso. Esto era principalmente para ignorar el dolor de cabeza que se le estaba formando mientras mantenía la barrera a pesar de que se acercaba a su límite de tiempo. Los vientos aún soplaban a gran velocidad en la zona, lo que significaba que si su escudo caía, la gente saldría herida. Por eso, el verdete se concentró en qué hacer y qué se podía hacer. Sus preocupaciones eran infundadas cuando Bit se elevó en el aire y pareció deslizarse con los vientos erráticos. El héroe tras él fluyó, cada movimiento realizado a la perfección para alcanzar al usuario de viento mientras se movía con los vientos. Cuando el hombre angustiado comenzó a huir desesperado, Bit cambió a otra corriente y se lanzó hacia adelante, su velocidad lo llevó a través de las ráfagas salvajes y directamente hacia el sospechoso. Con una voltereta en el aire, Bit tomó su tabla y la golpeó con la base en la nuca del hombre. A pesar de su acción simple y violenta, Bit logró dejar inconsciente al angustiado hombre. Mientras su cuerpo inerte comenzaba a caer, el viento amainó hasta convertirse en suaves brisas antes de dispersarse por completo. El rubio héroe atrapó al hombre antes de que cayera de bruces contra el duro e implacable suelo, dejándolo suavemente boca abajo. Koger se dirigió hacia su hermano. Un par de esposas supresoras de Gon emergieron de la bolsa de tecnología que llevaba a la espalda y las colocó en las muñecas del sospechoso. Mientras los hermanos héroes se aseguraban de que el hombre estuviera asegurado y en posición vertical, Izuku se tomó un segundo para recuperar el aliento y se dirigió al grupo de civiles que presenciaron el incidente. La policía no tardó en llegar al lugar. Izuku se paró cerca de Bit y Koger, observándolos interactuar con los oficiales mientras estos informaban de sus acciones. Captó algunas de las complejidades que ambos héroes tenían al trabajar con las fuerzas del orden y las archivó mentalmente para poder preguntarles al respecto más tarde. El verdete, junto con las rubias y los oficiales, centraron su atención en el sospechoso. Bit fue el primero en alcanzarlo, seguido de cerca por Koger cuando el hombre confundido y herido reaccionó al entorno desconocido. Oye. Tranquilo, le dijo Bit al hombre. El rubio le puso las manos en los hombros para que no se desplomara. Tenemos algunas preguntas que necesitamos responder. Primero, digamos un nombre. ¿Puedes hacerlo por mí? La respiración del hombre era irregular, pero ante el tono tranquilo de Bit, empezó a disminuir la velocidad lo suficiente como para responder. Amada Shiro. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Koger se inclinó, puso las manos sobre las rodillas y miró a Amada, ahora identificado, a los ojos. Señora Amada, eso es lo que tenemos que averiguar. Por favor, mantenga la calma. Amada finalmente notó las esposas en su muñeca. Tras un breve momento de pánico, el hombre volvió a mirar a Bit y a Koger y les hizo un gesto tembloroso con la cabeza. Gracias, señora Amada. Está detenido porque empezó a usar su don en el parque Miyashita e hirió a varias personas antes de venir aquí, al Scramble. ¿Recuerda algo de eso?
Los ojos de Amada se abrieron de par en par al oír el relato de Koger sobre los últimos minutos. Izuku pudo ver la absoluta confusión y culpa en los ojos del hombre tras enterarse de que había lastimado a otros. Amada negó con la cabeza cuando por fin recuperó la voz. No. No recuerdo casi nada. Lo último que recuerdo es haber ido a uno de esos basureros por una apuesta estúpida con mis amigos. Volvió a entrar en pánico, mirando alternativamente a Bit y a Koger. Mis amigos. ¿Están bien? Bit miró por encima del hombro a uno de los oficiales. El hombre revisó varias notas que sacó de la base de datos de su departamento antes de saludar con la cabeza al héroe. Las declaraciones de los testigos ya están archivadas. 2 amigos del señor Amada resultaron heridos después de que se acercara al montón de chatarra y comenzara a enfurecerse, respondió el oficial. No resultaron gravemente heridos, pero fueron ingresados en el hospital para recibir tratamiento. Izuku observó cómo Amada suspiraba resignado ante la noticia. El verdete no pudo evitar sentir lástima por el hombre. Y parecía que Bit y Koger sentían lo mismo. Señor Amada, llamó Koger en voz baja. Levantó la cabeza lentamente para mirar al pequeño rubio. Creo que estaba bajo la influencia de un don que le hizo actuar como lo hizo. Dijo que fue a un montón de chatarra, ¿verdad? Amada asintió. ¿No recuerda absolutamente nada después de acercarse? Así es. Todo se quedó en blanco. Lo único que recuerdo es borroso, pero era como si estuviera junto a un altavoz que no dejaba de sonar. Respondió Amada. Izuku y Bit intercambiaron una mirada con Koger. Era obvio para ellos. Esto era algo que tendrían que investigar más tarde. Bit dirigió su atención a los oficiales que estaban detrás de ellos. Oigan. Tienen esa zona bloqueada, ¿verdad? Sí, dijo una oficial. Se acercó al grupo, hablando con Bit y Koger, pero mirando a Izuku varias veces para asegurarse de que la seguía. Tenemos un par de agentes del HPSC trabajando con algunos de nuestros colegas y acordonando la zona. Esta es la primera vez que uno de estos montones de basura afecta a alguien, ¿verdad? Preguntó Izuku. El oficial asintió. Es cierto. Por eso no hemos empezado a desmontar el montón y a deshacernos de la chatarra como las otras veces. Bit y Koger notaron la mirada pensativa en el rostro de Izuku al asimilar esa información. El verdete repasó lo que ya sabía. Se consideraban obras de arte que parecían surgir al azar. Cada vez que las colocaban por todo Shibuya, siempre había una sola pila. ¿Qué piensas? Preguntó Bit. Izuku terminó de darle vueltas a sus pensamientos cuando volvió a mirar al oficial. Cada montón parecía similar. Como si tuviera trastos iguales en cada uno. Un televisor especial, un altavoz, lo que sea. La agente negó con la cabeza. Desafortunadamente, no puedo decírselo. Creo que nunca tomamos nota de lo que sacamos de esos montones. Estás pensando que algo en la pila amplificó o actuó como un conducto para el don de alguien, ¿verdad? Koger le preguntó al pasante de Ero. Posiblemente, respondió Izuku. Miró a sus supervisores y oficiales mientras hablaba. Al principio, se creía que eran obras de arte. Solo por esa idea, todas podrían ser similares. El estilo o la firma de un artista. Lo mejor que podemos hacer es ver esta última colección y fijarnos en cualquier cosa que destaque. ¿Y entonces qué hacemos aquí parados? Vamos a ponerte el disfraz y a irnos, ¿eh? Dijo Bit con una amplia sonrisa. Mientras el mayor Bito ayudaba a Amada a ponerse de pie, Koger se dirigió al oficial. No nos necesitas para nada más, ¿verdad? No. Nos encargamos de aquí. Ustedes 3 solo tienen que ir a nuestro departamento a hacer el informe de siempre. Gracias por la ayuda, Koger. La agente le dedicó una sonrisa de Bit y contuvo la risa al ver que el rubio mayor se quedaba sin aliento ante su declaración. Lo mismo digo, Bit. Cuídense mucho. No tengo nada de qué preocuparme, respondió con confianza el mayor de los hermanos. Mientras Izuku seguía a los hermanos héroes mientras viajaban junto a los oficiales de policía hacia su departamento, un par de ojos dorados seguían al trío con gran interés. Tras completar sus informes, Izuku se puso su traje de héroe y siguió a Bit y Koger por las calles de Shibuya. Fue un recorrido bastante breve por la ciudad, contrario al plan original de los hermanos héroe para su becario, pero necesitaban ponerse al día. No pasó mucho tiempo antes de que el trío llegara al parque Miyashita.
Lo primero que vieron fue un montón de chatarra, cada pieza colocada de tal manera que le daba una estructura robusta que se alzaba sobre los oficiales que se encontraban a varios metros de distancia. Mientras los tres se dirigían a la línea policial, Izuku no pudo evitar observar la mezcolanza de basura que formaba la torre, recorriendo con la mirada cada pieza que podía mientras la estudiaba. Por fin. Izuku se sobresaltó un poco al oír una voz molesta. Desvió la mirada y vio a una agente de pelo rosa junto a quien supuso que era su compañera. Ya nos has hecho esperar demasiado, Bit. Oh, hola Pinky, dijo Bit en un tono bastante amigable, sin notar el tic en el ojo de la pelirrosa mientras lo hacía. Oh, no empieces con eso, Daisuke enojo. Respondió la mujer. Me llamo Bit. Y te llamaré como quiera, Pinky. No eres mi jefe. Dijo Bit con agresividad. Antes de que la pelirrosa pudiera replicar, su compañera se acercó al grupo y les habló con un tono mucho más tranquilo. Tranquilos. Y, lo siento, calaveras, pero esta vez sí que somos compañeras. O al menos, compañeras en esta investigación. ¿Qué quieres decir, carilla? Joder, le preguntó a la naranja. Ajá, el hombre movió el dedo juguetonamente. Primero vienen las presentaciones. Se giró para mirar a Izuku, examinándolo detenidamente antes de ofrecerle la mano al verdete, que Izuku tomó entre las suyas y le estrechó con firmeza. ¿Cómo va? Me llamo Carilla Koki, pero llámame Carilla. Y este Carilla señaló a su compañero, que aún estaba en medio de un intercambio de miradas con Bit, es mi compañero, Yashiro Uzuki. Somos del HPSC. Hola. Soy Midoriya Izuku. Pero mi nombre de héroe es Link, le dijo Izuku al hombre. Encantado de conocerte, Link. Lo siento por ellos. Se llevan como perros y gatos, explicó Carilla, y Kodera sintió ante su comentario. Y bien, ¿cómo te va? Ha estado bien. ¿Pero mencionaste que vamos a ser socios? Preguntó la delgada rubia a la gente, intentando llegar al meollo del asunto. La mirada de Carilla se tornó seria al girarse para mirar el montón de chatarra. Sí. Órdenes del jefe. Íbamos a contactarte a ti y a tu hermano mañana, pero... ¿La situación se intensificó? Link terminó la frase de Carilla. Lo conseguí en un instante, respondió el agente con gravedad. Sus palabras parecieron hacer que Link volviera a mirar la pila con renovado interés. Parecía que sus prácticas no iban a ser tranquilas. El verdete solo esperaba que las prácticas de sus amigos no fueran tan alocadas como las suyas. Universidad UA. Shinzo miró fijamente su teléfono, el mensaje que le había enviado a Himiko ese mismo día. El índigo dejó escapar un profundo suspiro al no recibir respuesta. Aunque sabía que no respondería hasta que terminara su patrullaje, no pudo evitar frustrarse. Quería asegurarse de que estuviera bien. Quizás incluso convencerla de no salir esa noche. Pero las palabras de Aizawa lo pesaron. Después de todo, no podía culpar a su mentor por estar enojado con él. Él ayudó e instigó a un justiciero. No era trabajar junto a uno porque la situación lo requiriera. Shinzo había ayudado a Himiko a convertirse en justiciera. O mejor dicho, la ayudó a convertirse en una mejor justiciera. Y ahora, él y Aizawa están a punto de realizar su primera patrulla nocturna tras la charla del héroe subterráneo con Nezu. Shinzo guardó su teléfono y comenzó a repasar sus objetivos para la noche. El primer y más importante punto era localizar a Himiko. No sabía qué pasaría después. El segundo perseguía a quien Aizawa creía que era el próximo objetivo de Himiko. Un hombre conocido como Saizo el Rompehuesos. Un villano bastante conocido que había logrado evitar ser capturado gracias a sus conexiones en el AMPA. Según el archivo que Shinzo leyó, Saizo había empezado a colaborar con un grupo yakuza que intentaba consolidar su poder. Aizawa mencionó que con ello irritaba a la gente adecuada y que estaba desesperado. Shinzo escuchó el estudiante de héroe, siempre cansado, sobresaltado. Al levantar la vista, vio a Aizawa de pie en la puerta de la oficina de Nezu. Hora de irnos. Shinzo asintió, se levantó rápidamente y revisó su traje y equipo mientras seguía a Aizawa. Su bufanda de captura le colgaba del cuello con varias vueltas, lo suficientemente suelta como para usarla contra criminales y para desplazarse, pero lo suficientemente ajustada como para ocultar su máscara vocal. Sujetos a dos ranuras en su espalda estaban los bastones de esgrima que Mei le había hecho. Estaban en un lugar cómodo en su espalda, apartados de su bufanda, pero lo suficientemente accesibles como para agarrar las empuñaduras sin problema.
Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso, Sensei? Preguntó Shinso. Primero, vamos a la comisaría. Como héroes del clandestino, colaboraremos con la policía con más frecuencia que los héroes del día, ya sea en investigaciones en curso o en simples patrullajes nocturnos. Aizawa respondió a su alumno. Shinso asintió mientras ambos continuaban su camino hacia el estacionamiento del personal. Trabajaremos con el detective Tsukauchi en la búsqueda de Saizo. El héroe del clandestino miró fijamente al índigo. Y en la búsqueda de Toga. Shinso guardó silencio en ese momento. Continuó siguiendo a Aizawa en silencio mientras reflexionaba sobre el asunto. Shinso estaba tan absorto en sus pensamientos que el viaje al departamento de policía de Musutafu se le pasó volando. Ni siquiera se dio cuenta de que el sol ya se había ocultado en el horizonte. Su concentración solo se interrumpió cuando Aizawa volvió a hablarle dentro de la oficina del detective. Shinso. No estoy del todo enfadado contigo. Decepcionado, quizá, pero es porque tú y tu amiga parecían pensar que era la idea correcta. Aizawa miró fijamente a su alumno, al ver un destello de culpa en los ojos de Shinso. Claro, creías que estabas ayudando a tu amiga. Y aunque solo sé algunas cosas sobre Toga por los registros que Tsukauchi consiguió para nosotros, no pintan la imagen más acertada. Aizawa miró a Shinso expectante, esperando que su estudiante le ayudara a completar algunos espacios en blanco. El estudiante, adicto a la cafeína, suspiró y se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de responder. Himiko tiene un problema con su imagen personal. Su don se basa en la sangre. Shinso levantó la vista y vio la mirada vacía de Aizawa, cosa que ya sabías. Cierto, no me ha contado todo sobre su pasado, pero sé que sus padres hicieron todo lo posible por suprimir las necesidades biológicas de su cuerpo debido a su don. El hecho de que siguieran usando palabras como normal y monstruo según su estado de ánimo no la ayuda a cambiar su mentalidad. Eso coincide con mi teoría, dijo el detective Tsukauchi al entrar en su oficina. Fui a ver a los Toga hace un día. Quería saber qué les pasaba. ¿Qué tan malo? Preguntó Aizawa. El detective hizo una mueca, con la voz cargada de furia al responder. Mal. Ya tengo listas las órdenes de arresto, pero aún necesito el testimonio de Himiko. Quiero asegurarme de que no se nos escape nada. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Nezu ya lo tiene todo preparado. Ahora solo queda encontrarla antes de que se meta en más problemas, respondió el héroe, privado de sueño. Tsukauchi pareció relajarse, pero apenas. Bien. El detective les entregó a Shinso y Aizawa una carpeta, indicándoles que leyeran los archivos. Tenemos que darnos prisa. Lo último que supimos de Saizo y su equipo es que están en movimiento. Y conociéndola, se moverá igual de rápido para atraparlos, comentó Shinso. Miró a los dos hombres mayores, con evidente confusión al preguntarles más información. ¿Cómo sabemos que Himiko irá tras ellos? Aizawa fue el primero en responder. Su modus operandi. Los criminales y villanos que perseguía eran bastante diversos, pero ella no perdía de vista a los traficantes y secuestradores. En concreto, a los que perseguían dones únicos. Adivina quién se especializa en eso. Saizo. Shinso entrecerró los ojos al responder. Bajó la vista al expediente y leyó el perfil de Saizo. Sus labios formaban una fina línea a medida que leía. Había algo que Aizawa y Tsukauchi pasaron por alto al perfilar a Himiko. Tenía tendencia a herir a algunos criminales más que a otros. A los que consideraban monstruos. Y Saizo era un monstruo. Ese solo pensamiento hizo que se preocupara más por Himiko. Entonces mejor nos damos prisa. ¿Tenemos una ubicación general desde donde Saizo podría estar operando? Preguntó Aizawa. Tsukauchi se acercó a un tablero colgado en la pared con un mapa de Musutafu clavado. Varias chinchetas de colores marcaban diversas zonas de la ciudad. El detective señaló 3 zonas en particular. Creemos que se esconde en los astilleros de Moncala, los antiguos apartamentos Danto y el polígono industrial de Bespin. Es un área bastante grande para cubrir, afirmó Shinso mientras estudiaba el tablero cuidadosamente. Sí. Sugiero que nos separemos y registremos cada uno y nos reunamos en la ubicación final si los otros dos son un fracaso. Sansa y yo registraremos los apartamentos. Tsukauchi señaló la zona en el mapa que especificó mientras hablaba. ¿Dónde quieres registrar? Aizawa estudió las 2 últimas ubicaciones del mapa, tomándose su tiempo para tomar una decisión. Shinso lo dejó en sus manos, pues no tenía mucha influencia en el asunto. Tomaremos los muelles.
Bespin es la zona más extensa para buscar y podría consumir tiempo valioso. Mejor lo dejamos para el final y lo gestionamos juntos. Parece un buen plan. Me aseguraré de mantenerme en contacto. Tú y Whisper, cuídense, respondió Tsukauchi. El detective se dirigió a su escritorio, tomó su abrigo del respaldo de la silla y salió de la oficina. Les hizo un gesto con la cabeza a los dos adictos a la cafeína y se fue. Aizawa giró la cabeza para mirar a Shinso, dándole una mirada que el joven reconoció. Shinso asintió, devolviéndole la mirada. Estoy listo, Eraserhead. Pues manos a la obra, Whisper. El estudiante héroe siguió a Eraserhead mientras ambos salían del departamento de policía. Siguiendo el ejemplo de su mentor, el índigo cogió su pañuelo de captura y se fue a los tejados. Sé que has practicado más tu manejo de la bufanda, pero es hora de que la práctica te sirva. Sigue mi ejemplo e imita mis movimientos. Me aseguraré de seguir los caminos más seguros. Mantén la respiración tranquila. Si necesitas un segundo, llámame, le dijo Eraserhead a su estudiante con una voz que transmitía autoridad absoluta. Entendido, respondió Shinso. Con un gesto de la cabeza, Eraserhead empezó a correr por los tejados, seguido de cerca por Shinso. El estudiante héroe sintió el viento soplar a su alrededor mientras usaba su bufanda para columpiarse de un edificio a otro. Sentía una sensación de libertad al hacerlo. Era una de esas cosas de las que hablaba bastante con Zero. Era algo que solo el usuario de la cinta podía entender. Shinso solo necesitó un par de descansos rápidos durante su maratón en la azotea. Si bien estaba acostumbrado a correr libremente gracias a la insistencia de Izuku durante los primeros días de su amistad, esto era diferente. Los muelles estaban lejos del centro de Musutazu, y Eraserhead quería asegurarse de que Shinso adquiriera la experiencia necesaria sin agotar a su estudiante. Tras 20 minutos de carrera desenfrenada, los dos llegaron a los muelles. Sentados en los bordes del edificio donde se detuvieron, Eraserhead examinó el área. Shinso siguió su ejemplo. Recorriendo con la mirada los almacenes, el estudiante héroe buscó cualquier señal de actividad. Señaló 5 almacenes para registrar. Parecía una cantidad razonable, pero descontando lo que pudiera haber dentro de los edificios. No veo a nadie moviéndose. Y tampoco hay luces encendidas, dijo Shinso. Eraserhead asintió con un murmullo. Aún tendremos que buscar. Debemos asegurarnos de que Saizo no use este lugar como base de operaciones para sus crímenes. Entendido. ¿Con cuál empezamos? Preguntó el índigo mientras miraba a su mentor. Eraserhead señaló el almacén más alejado de las puertas principales de los muelles, con un número 5 descolorido pintado en un lateral. El que no se ve tanto desde la calle. Con su plan de ataque preparado, Eraserhead y Shinso descendieron al edificio que tenían debajo y lo usaron para saltar sobre una pila de contenedores metálicos que cubrían las paredes del muelle. Eraserhead revisó la zona y notó que aún estaban a salvo. Ambos continuaron avanzando hacia el almacén y treparon por la pared. Haciendo el menor ruido posible, cruzaron el techo metálico hasta una de las claraboyas. Eraserhead y Shinso echaron un vistazo al interior antes de abrir la ventana lo suficiente como para descender en rapel con sus bufandas. Nos dispersaremos. Busquen todo lo que puedan y cualquier habitación que encuentren, dijo Eraserhead, llamando la atención de Shinso. Esta no parece usada, pero asegurémonos por si acaso. Entendido. Dicho esto, Shinso y Eraserhead se separaron. Eraserhead se dirigió al lado norte del almacén mientras Shinso se dirigía al sur. El indigoete pasó junto a varios contenedores vacíos y metió la cabeza en cada uno, solo para encontrar polvo y telarañas dentro. Negó con la cabeza y continuó su búsqueda. Fue el leve sonido del metal al rasparse contra el suelo lo que llamó su atención. Shinso levantó la cabeza de golpe, al ver un atisbo de movimiento en la ventana de la oficina que tenía encima. Shinso observó las viejas escaleras que conducían a la oficina. Vio el desgaste que habían sufrido los escalones metálicos con el paso de los años. Si intentaba subirlas, estaría delatando su posición. Al estudiante héroe se le ocurrió una idea y sus ojos se dirigieron a las vigas. Agarrando su bufanda y chasqueando la muñeca, el índigo subió y cruzó las vigas sigilosamente. Notó que la puerta estaba entreabierta, lo que le permitía ver apenas un pequeño atisbo de la habitación a oscuras. Al no ver la silueta de una persona ni su sombra, Shinso se puso nervioso. Dudó si llamarlos con su don y atraparlos, pero consideró que si él estaba nervioso, la persona dentro de la habitación también podría estarlo.
Con sus opciones limitadas, Shinso tomó sus bastones de esgrima. Con su equipo en la mano, y con cuidado de no activar el aturdimiento para que el sonido de la estática no lo delatara, el estudiante de héroe se preparó. Cuando la puerta se abrió lentamente, su cuerpo se tensó, listo para entrar en acción. Solo para mirar el aire libre. Los sentidos de Shinso se despertaron, lo que le hizo levantar ambos palos. Oyó un siseo femenino de dolor cuando un brazo que blandía un cuchillo se estrelló contra los barrotes cruzados. ¿Y Miko? Shinso observó a su amiga rubia ceniza. Su sorpresa fue igualada por la de Himiko, quien lo miró directamente a los ojos. Hola, Itoshi. ¿Qué haces aquí? Preguntó en voz baja, con las palabras ligeramente amortiguadas por la mascarilla que le cubría la boca. El índigo bajó lentamente sus bastones de esgrima, y Himiko hizo lo mismo con su cuchillo. Mientras cambiaba el cuchillo a la otra mano para sacudirse el brazo dolorido, Shinso respondió a su pregunta. Es mi primera noche de prácticas con Eraserhead. Te envié un mensaje antes con la esperanza de contactarte, pero... Pues claro. Ya sabes que no contesto cuando trabajo, dijo Himiko con naturalidad. Himiko, hay algo más. El índigo intentó explicarle a su amiga cuando otra persona se unió a la conversación. Shinso no pudo evitar encogerse ante la repentina aparición de su mentor, algo que Eraserhead notó, pero decidió ignorar. Intento que no salgas esta noche. O al menos que te reúnas con nosotros, interrumpió Eraserhead. Himiko se tensó, levantando su cuchillo, lista para atacar al héroe del subsuelo. Eraserhead la miró fijamente, con expresión apagada, y levantó las manos para calmar a la rubia ceniza. Tranquila, Toga. Himiko. No me gusta el nombre, dijo Himiko apretando los dientes. El héroe asintió. De acuerdo, Himiko. Para contextualizar, has estado causando revuelo en el underground. Si bien puedo respetarlo, preferiría que no lo hicieras. La rubia ceniza ladeó la cabeza ante sus palabras, mientras analizaba mentalmente la situación en la que se encontraba. Se bajó la máscara y les dio a Shinso y Eraserhead una buena mirada. Pero soy buena en lo que hago. Me encargo de los monstruos que andan por ahí, igual que tú. Eraserhead arqueó una ceja ante la elección de palabras de Himiko mientras Shinso le lanzó una mirada triste. Lo estás haciendo bien, pero aún eres una novata. Arriesgas tu vida y tu futuro al continuar con esta justiciera. Cuando descubrí que uno de mis niños problemáticos te estaba ayudando, decidí involucrarme, le dijo el héroe subterráneo a la joven. Himiko hizo un puchero, no muy contenta con lo que oyó. Miró a Eraserhead con desconfianza. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer? ¿Arréstame? No. Al menos no, a menos que me des una razón, respondió Eraserhead. Shinso y Himiko se miraron, con la confusión reflejada en sus rostros. Lo que pase esta noche depende de ti, Himiko. Por ahora, Whisper y yo tenemos un trabajo que hacer. ¿Buscan a Saizo? Preguntó Himiko, ya con una idea de por qué Shinso y su mentor estaban allí. Debería estar aquí esta noche si ustedes están. A él y a su equipo les gusta cambiar de lugar de descanso. Esta semana, es aquí. ¿Cómo lo descubriste? Preguntó Shinso, genuinamente interesado en cómo lo había aprendido. Himiko se encogió de hombros juguetonamente. Tuve suerte. Me encontré con uno de sus matones hace un par de noches. El idiota estaba muy hablador después de beber. Y eso fue antes de que lo encontrara. Hizo otro puchero mientras jugueteaba con su cuchillo. Ni siquiera pude sacar mi cuchillo. El héroe del subsuelo se pellizcó el puente de la nariz. Voy a ignorar eso por ahora, dijo Eraserhead, temiendo ya el dolor de cabeza que se avecinaba. ¿Sabes qué hará Saizo aquí? La joven de ojos felinos asintió. Sí. Algo sobre suministros médicos para el grupo Yakuza con el que trabaja ahora. Su matón no dijo quién. Simplemente los llamaba esos bichos raros enmascarados. Pensé que podría entrar y meterme con los suministros de Saizo y meterlo en problemas con ellos. Shinso se quedó perplejo ante ese comentario. ¿Por qué solo haces eso? Normalmente arrestas a los criminales que persigues. Saizo es demasiado grande para que yo lo maneje sola. Pensé que si no podía meterlo en problemas con la policía y los héroes, podría arruinarle la vida laboral, respondió Himiko. Shinso y Eraserhead intercambiaron una mirada. No era un mal plan. Saizo tenía la costumbre de evadir a la policía y la cárcel, incluso con las probabilidades en su contra. Eraserhead tenía la idea de que alguien para quien trabajaba Saizo hacía todo lo posible por mantenerlo en la calle.
Un destello de luz atravesó las ventanas, sobresaltando al trío y obligándolos a esconderse. Shinso y Miko se agacharon junto a unos contenedores abiertos mientras el Aseread se apoyaba contra la pared. El héroe subterráneo se asomó lentamente por la ventana sucia para ver quién entraba en el astillero. Desde su posición, el Aseread vio a 20 hombres y mujeres, algunos con notables dones heteromórficos, salir de varias furgonetas y camiones cerca del tercer almacén. Observó cómo algunos se emparejaban y se posicionaban cerca, probablemente como centinelas, supuso el héroe. Su atención se centró de nuevo en los vehículos cuando vio a la persona que buscaba. Las fotos de Saizo en su expediente no le hacían justicia. El Aseread podía ver claramente el don heteromórfico del hombre corpulento como protuberancias gruesas, endurecidas y óseas que se encontraban justo debajo de su piel. El don en sí era básico, pero sería un fastidio lidiar con él, ya que le proporcionaba protección adicional contra los ataques. Por si fuera poco, la mueca furiosa que parecía estar fijada permanentemente en su rostro, junto con una multitud de cicatrices a lo largo de su cuerpo, demostraban que no tenía reparos en meterse en una pelea. El Aseread se apartó de la ventana después de que Saizo les diera unas órdenes a su grupo y entrara al almacén. El héroe del subsuelo llamó a su estudiante, con Himiko detrás de él. El Aseread estuvo a punto de decir algo al respecto, pero lo ignoró. Necesitaba saber más sobre la rubia ceniza con la que su estudiante andaba, y ella ya había demostrado que sabía lo que hacía. Eso, y que reconocía a una niña problemática en cuanto la veía. Ella se involucraría incluso si él y Shinso le pidieran que no lo hiciera. El hecho de que sintiera un dolor de cabeza creciente era algo con lo que el héroe profesional tendría que lidiar. Bien. Saizo está aquí. Acaba de entrar al tercer almacén cerca de los muelles. Aparte de él, conté unos 20 miembros de su grupo, con 4 grupos de 2 patrullando la zona. Relató el héroe. Observó cómo los dos jóvenes empezaban a elaborar un plan de ataque, viendo cómo daban vueltas en sus cabezas mientras consideraban una o dos opciones antes de reconsiderar algunas. Shinso fue el primero en hablar. Deberíamos encargarnos primero de los que patrullan. Puedo usar mi don para asegurarme de que no sean un problema. ¿Cuántos puedes retener? El Aseread le preguntó a su aprendiz. Shinso hizo una mueca, frunciendo ligeramente los labios. 6 como máximo antes de que tenga algún problema de retroalimentación. ¿Por qué no nos aseguramos de que no superen ese límite? Si trabajan en parejas, solo tienen que controlar a uno. Si noquean al otro, no habrá problemas, ¿verdad? Preguntó Himiko. El Aseread admitió que funcionaría. Solo quedaba esperar que Saizo no se diera cuenta. Eso reduciría su número, lo cual le preocupaba. Es un buen plan. Vamos a buscar una alternativa. ¿Cómo harías para acabar con el guardia extra? Preguntó el Aseread, genuinamente curioso por cómo llevarían a cabo su plan. Himiko puede sorprenderlos fácilmente. Fue ella quien me ayudó a reaccionar y a estar alerta. Shinso miró a la rubia ceniza, que se pavoneó al oír sus palabras. Probablemente sea más sigilosa que tú, Eraser. Puede noquear a uno de los guardias mientras yo sigo rápidamente y controlo al otro. El Aseread no respondió de inmediato, lo que provocó que Shinso y Himiko se preocuparan por un momento de que su plan inicial fuera desechado. De acuerdo. Confiaré en ustedes dos. Me mantendré cerca y los cubriré si lo necesitan. Whisper, tienes permiso para usar tu don cuando lo necesites. El héroe profesional los miró fijamente, lo que los puso rígidos. Yo me encargaré de la lucha principal. No se precipiten como idiotas, ¿entendido? Entendido, respondió el índigo asintiendo. El Aseread se alegró de ver que su aprendiz se lo tomaba tan en serio como podía. Bien. La respuesta de Himiko fue mucho menos entusiasta, pero mostró cierto profesionalismo. Bien. Resolvamos el resto del plan. Antes de que el héroe subterráneo pudiera continuar, Himiko levantó la mano para llamar su atención. Hizo una pausa. El Aseread vio el miedo y la vacilación en sus ojos. No fue hasta que Shinso le puso una mano en el hombro a la rubia ceniza y le dio un apretón reconfortante que se tranquilizó lo suficiente. Himiko dejó escapar un profundo suspiro mientras volvía a hablar. Debería contarte cómo funciona mi don. El Aseread se encontraba sobre la grúa estacionaria entre los almacenes 3 y 4, lo que le permitía una vista aérea de los muelles. El héroe no apartaba la vista de los villanos que patrullaban cuando vio a Shinso y Himiko acercándose al primer grupo.
Se puso las gafas protectoras y no los apartó de la vista. Cuando Himiko parecía haber desaparecido de la vista, Eraserhead parpadeó un par de veces antes de volver a observar la zona. Reapareció segundos después, justo detrás de un desprevenido al estrellarle la sien con la culata de su cuchillo. Su compañero apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Shinso lo llamó, provocando una reacción del hombre. Mientras el índigo comenzaba a dar órdenes al hombre cautivado, Eraserhead asintió en señal de aprobación ante el trabajo en equipo de Shinso y Himiko. Mientras ambos avanzaban hacia el siguiente par de guardias, Eraserhead los siguió, asegurándose de mantenerse fuera de la vista de los demás villanos. Con el rabillo del ojo, vio a Saizo dirigiendo a su grupo para que empezaran a cargar las camionetas en las que llegaron. Sabiendo que el tiempo apremiaba, Eraserhead le envió un mensaje a Tsukauchi para intentar averiguar el tiempo estimado de llegada. Apartó la vista del teléfono mientras Shinso y Himiko se enfrentaban al segundo par de guardias. Al igual que el primero, su estudiante y su amigo acabaron con los villanos con relativa facilidad. El héroe del subterráneo notó que ambos se tensaban por un instante y dirigió su atención al grupo principal de villanos. Eraserhead vio a Saizo hablando por radio. Para el héroe era obvio que Saizo se comunicaba con los grupos de patrulla. No quería admitirlo, pero a Eraserhead le preocupaba tener que enfrentarse al grupo principal. Como Saizo parecía complacido con lo que oyó y volvió a su operación, Eraserhead contuvo el aliento y volvió su atención a Shinso y Himiko, viendo que ambos también tenían miradas de alivio. El trío se encontraba en una situación cómoda. Eraserhead seguía vigilándolos, evaluando su desempeño y vigilando a Himiko. Hasta el momento, estaba impresionado tanto por ella como por su alumna. Trabajaban bien juntos y una parte de él deseaba que esa colaboración prosperara. Solo esperaba que Himiko se mostrara receptiva después de que todo esto terminara. Cuando terminaron con el último par, el héroe profesional los llamó por el comunicador, asegurándose de usar el indicativo temporal de Himiko. Adelante, Whisper. Tú y un 3, diríjanse a nuestro punto de encuentro. Es hora de comenzar la siguiente fase de nuestra operación. Cambio. Entendido, Eraser. Vamos de camino. Cambio. Eraserhead agarró su bufanda de captura y la ató contra una farola, balanceándose desde su posición estratégica hasta el suelo. Soltándose, el héroe del subsuelo cayó al suelo, rodando mientras se movía detrás de una pila de cajas. Esperando un momento para escuchar a cualquier villano que pudiera haberlo visto, el hombre desaliñado siguió adelante en silencio. Al doblar la esquina, vio a Shinso y Himiko esperándolo. Estaba a punto de hablarles cuando notó que Himiko estaba bastante inquieta. Himiko, necesitas sangre. Te has vuelto a morir de hambre, dijo Shinso en voz baja. Estoy bien, Hitoshi. No lo necesito ahora mismo. Se apartó del índigo, haciendo todo lo posible por evitar su mirada. Puedo con ello. Ambos deben recordar evitar usar sus nombres reales en el trabajo. Los dos jóvenes se sobresaltaron un poco ante las palabras de Eraserhead. Y cazadora, debes asegurarte de estar sana. Himiko bajó la cabeza ante sus palabras, sin querer discutir con el héroe. Cuando volvió a hablar, su tono era tranquilo. Tienes razón. Es solo que, no quiero que lo veas. Himiko, dijo Eraserhead con un tono suave y comprensivo, uno de mis colegas necesita sangre para su don. No eres la única que necesita algo específico para tu don, y mucho menos para tu cuerpo. La justiciera rubia ceniza guardó silencio un momento antes de asentir. De acuerdo. Se giró hacia Shinso, con la mirada fija en el suelo mientras le hablaba. Whisper, puedes. Ya sabes que no tienes que preguntar. Himiko se sorprendió cuando el brazo de Shinso apareció ante ella, la manga de su traje de héroe enrollada revelando su piel pálida. Himiko le dedicó una leve sonrisa mientras lo agarraba del brazo. Aún dudaba en saciar su creciente sed frente a Eraserhead, pero el héroe asintió con comprensión. La rubia ceniza respiró hondo y le pasó la lengua por el brazo antes de morderlo. Shinso ni siquiera se inmutó cuando Himiko bebió de él. A diferencia de las otras veces que se alimentó de él, Himiko lo hizo rápido, pues no quería causar problemas con el índigo a medida que avanzaba la noche. Eraserhead vio una oleada de calma en la joven cuando se separó de Shinso. Recuperó la concentración a medida que su cuerpo parecía estabilizarse. Su estudiante flexionó el brazo antes de bajarse la manga y habló. Entonces, ¿vamos a reducir el número de los que quedan antes de enfrentarnos a Saizo? Preguntó el índigo. Sí, respondió el héroe. Saizo tiene 2 grupos cargando sus camionetas.
El resto está dentro del almacén con Saizo. Tú y Miko se encargarán de un grupo mientras yo me encargo del otro. Son 13 personas, incluyendo a Saizo, con las que tenemos que lidiar. Y Miko parecía un poco indecisa al unirse a la conversación. ¿Y tus amigos policías? Preguntó. El Aseread rebuscó en su bolsillo y revisó su teléfono. Vio un mensaje del detective Tsukauchi recibido hacía unos minutos. Deberían llegar en 15 minutos. Mientras guardaba el teléfono en el bolsillo, les dirigió a ambos una mirada de determinación, aunque parecía su expresión principal. Incluso Shinzo tuvo dificultades para diferenciarla de las miradas habituales que había visto en el héroe. Hagámosles el trabajo un poco más fácil. Recuérdame por qué estamos trabajando para esos bichos raros enmascarados. Un hombre de cabello oscuro le preguntó a su compañero mientras cargaban otra caja en su camioneta. Porque Saizo hizo un trato con ellos. Y lo que dice el jefe, se hace, respondió una mujer con escamas rojas que le cubrían el cuerpo. El hombre gimió. Sigo pensando que deberíamos alejarnos de ellos. Nuestro contacto habitual nos da buen trabajo. Si descubren que estamos haciendo dobles tratos, será responsabilidad de todos. Yo propongo que encontremos a unos incautos con peculiaridades interesantes, les pongamos un bonito lazo y se los entreguemos a uno de nuestros antiguos contactos. Así no vendrán a buscarnos. Mientras trabajaba, el hombre no notó una tira de tela alrededor de su cabeza hasta que fue demasiado tarde. Por eso tenemos tanto cuidado, idiota. Para que no se enteren de lo que tramamos. La mujer de escamas rojas ni siquiera se dio cuenta de que su compañero había sido arrastrado a las sombras. Incluso cuando notó su ausencia, simplemente siguió trabajando, feliz de no tener que escucharlo quejarse. Al salir de la camioneta, empezó a mirar a su alrededor. ¿Quién? Al no obtener respuesta, la mujer de escamas rojas chasqueó la lengua con fastidio. Apuesto a que el cabrón me dejó con esto mientras se iba a fumar un cigarrillo. No se dio cuenta de que Himiko se acercaba sigilosamente por detrás. Lo último que vio antes de desmayarse fueron unos colmillos blancos y unos ojos dorados de gato que parecían brillar a la luz de la luna. Dense prisa. Esos cabrones quieren esta mierda para mañana. Cuanto antes nos encarguemos de ello, antes nos libraremos de ellos por un tiempo, dijo Saizo al resto de su equipo mientras metían el resto de los suministros en cajas. Hasta ahora, la noche había sido tranquila para ellos. Consiguieron sin problemas los suministros médicos que necesitaba su contacto con la Yakuza. Es cierto que Saizo terminó robándoselos a uno de sus otros contactos, pero estaba seguro de que podría suavizar las cosas si fuera necesario. Al fin y al cabo, en la clandestinidad, los negocios eran negocios y todo se permitía. Eso sí, siempre y cuando no se cruzaran los límites ni se estuviera dispuesto a correr riesgos. El villano salió de sus pensamientos cuando escuchó a uno de los miembros de su tripulación desde afuera del almacén. ¿A dónde se han metido esos cabrones? Aún tenemos que cargar. Saizo dejó escapar un grudido. La noche iba genial. El villano miró al resto de su tripulación y les dio un codazo en la cabeza, indicándoles que lo siguieran. Al salir, se le erizaron los pelos de la nuca. Miró a la persona que desahogaba sus frustraciones. Oye. Rojo. ¿Qué carajo está pasando aquí? Gritó Saizo. No sé, jefe. Parece que Ken y los demás se fueron a fumar un cigarrillo o algo así. Me dejaron todo el trabajo, carajo, respondió la mujer de escamas rojas. Saizo presentía que algo andaba mal. Tomó su radio y llamó a sus patrullas. Oigan, ¿ven algo por ahí? No, jefe. No, jefe. No, jefe. No, jefe. Eso no le sonó bien al villano. Cada miembro de su tripulación parecía tener la misma voz insulsa al hablar. Las señales de alerta comenzaron a aparecer en su mente cuando rápidamente se volvió hacia el resto de su tripulación. Muy bien, estén alerta. Tenemos a un héroe metiendo las narices en nuestros asuntos. Gritó Saizo. Los 9 miembros restantes de la tripulación de Saizo se pusieron tensos de inmediato. Varios entraron en pánico, con la mirada fija en el astillero, siguiendo cualquier sombra que pareciera moverse. Agrupaos, idiotas. No vayáis solos. El villano apretó los dientes al ver a los pocos de su tripulación a los que hubo que ordenarles que lo hicieran. Negó con la cabeza ante su incompetencia y empezó a encogerse de hombros mientras observaba la zona.
Mientras un grupo de villanos pasaba junto a una gran pila de cajas de envío, oyeron a Saizo darles una orden. Ustedes tres. Revisen esas cajas. El trío se miró y se encogió de hombros. Doblaron la esquina. Uno fue alcanzado por una bufanda de captura sin hacer ruido. Los otros dos continuaron la búsqueda, y Shinzo se acercó sigilosamente tras ellos. Equipando sus bastones de esgrima, el estudiante héroe activó las pistolas aturdidoras integradas y las clavó en las espaldas de los villanos. La pareja se convulsionó mientras sus cuerpos se tensaban y sufrían espasmos mientras la electricidad danzaba a través de ellos. Hubo un breve respiro cuando se detuvo de repente, solo para sentir el metal impactando contra sus cabezas, dejándolos completamente inconscientes. Estoy muy contento de estar del otro lado de eso por una vez, se dijo Shinzo mientras se ponía la bufanda y subía a las cajas de envío. Ustedes dos. Un par de villanos miraron a la mujer de escamas rojas mientras ella lo llamaba. Creo que vi algo. Apóyenme rápido. La vieron desaparecer rápidamente tras la caseta de un capataz, pero la siguieron. Doblaron la esquina y vieron lo lejos que estaba, pues ya había pasado junto a una pila de cajas de madera. Ken. ¿Qué te pasó? La oyeron gritar alarmada. Oye. Roja. Espera. Le gritó un villano. Corrieron tras ella, esperando verla a ella y a Ken al doblar la siguiente esquina, pero no encontraron a nadie. Antes de que ninguno pudiera llamar a su compañero, uno de ellos fue lanzado contra una pila de cajas. Al estrellarse contra ellas, varias cayeron sobre él, enterrándolo en un montón de madera rota. Su compañero intentó pedir ayuda cuando de repente apareció un cuchillo, con la hoja apretándole la garganta. Giró la cabeza lo suficiente para ver un exudado grisáceo que caía de rojo, revelando un par de ojos dorados. Saizo estaba furioso. Alguien se estaba burlando de él y su tripulación, y no iba a permitirlo. Al girarse para dirigirse a los miembros restantes de su tripulación, abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver que Eraserhead saltaba en medio de ellos. Saizo observó cómo el héroe del subsuelo se abría paso entre ellos con facilidad. Incluso con una pequeña ventaja numérica, no eran rival para el héroe, que los eliminó uno a uno. El villano principal gruñó furioso y se abalanzó sobre el héroe. ¡Ya! Primero te voy a arrancar la cabeza. Su puño se estrelló contra el suelo, rompiendo el pavimento en una serie de grietas como telarañas por el impacto. Saizo flexionó las manos, sintiendo la piel tensa alrededor de sus nudillos huesudos mientras miraba fijamente a Eraserhead. Luego lo voy a montar en la pared de mi base para que todos lo vean. Eraserhead esquivó una placa torpe, enrollando su pañuelo de captura alrededor de las piernas de Saizo y tiró con fuerza. El villano cambió de ritmo y de repente se encontró cayendo de bruces contra el pavimento. Eraserhead no siguió adelante, sino que se dedicó a estudiar a Saizo en busca de cualquier punto débil en su armadura natural que pudiera aprovechar. El villano se levantó del suelo, con la voz cargada de ira mientras entrecerraba los ojos al héroe. Vas a tener que hacer algo más que eso, cabrón. Eraserhead simplemente miró al villano con cara seria. Así que puedes aguantar un golpe. Ni siquiera te hace especial entre todos los villanos que he derrotado. No llegué tan lejos porque aguante bien, Eraserhead. Lo hice porque soy listo. Saizo sonrió, mostrando una serie de dientes afilados. Como si Tudon fuera inútil contra mí. El héroe subterráneo no pudo evitar suspirar. Y eso te convierte en el 53º villano que me lo dice. Al parecer, todos creen que mi don es todo para lo que sirvo. No es que lo necesite para capturarlos. Saizo echó a correr, pero Eraserhead lo esquivó con facilidad. Sin detenerse, continuó su ataque hasta llegar junto a una pila de cajas de madera. El villano tomó una y se la lanzó a Eraserhead. El héroe se agachó a tiempo cuando la caja pasó por encima de su cabeza y se estrelló contra la pared tras él, rompiéndose en una ráfaga de astillas que cubrieron el suelo. No tuvo tiempo de descansar, pues Saizo le lanzó otra caja. Mientras el héroe la esquivaba, una voz cortó el aire, llamando la atención del villano. Saizo. El villano en cuestión giró la cabeza y vio a Shinzo. Al fijarse en los ojos del estudiante héroe, Saizo no vio la expresión de suficiencia que se formaba en su rostro. Agáchate. Algo impulsó a Saizo a hacerlo, como si le advirtieran de un ataque inminente. Cayó de rodillas, esperando esquivar un golpe, solo para ver el destello de un cuchillo.
Sintió la hoja clavándose en su frente, cortando una fina línea en su piel cuando la hoja se partió en dos contra su hueso endurecido. ¡Malditos! Gritó mientras la sangre le goteaba por la cara, tapándole el ojo izquierdo. Por primera vez en mucho tiempo, Saizo sufrió un corte bastante profundo. Eraserhead actuó con rapidez. Manteniéndose dentro del nuevo punto ciego del villano, el héroe envolvió con su bufanda de captura una pequeña caja metálica que se encontraba fuera de una de las camionetas y giró sobre sus talones. Al ganar velocidad, Eraserhead lanzó la caja con extrema precisión, golpeando a Saizo en la cabeza. El villano gruñó de dolor cuando la caja metálica cayó al suelo. Estaba aturdido, con la vista borrosa mientras Shinso se preparaba para atacar. Saizo rió al ver al índigo abalanzarse sobre él con un par de palos de metal en las manos. Como si eso fuera a servir de mucho. Saizo se irguió, burlándose del estudiante héroe mientras se lanzaba. «Vas a necesitar más que eso, idiota». «Bueno, entonces te llevarás una sorpresa, idiota», dijo Shinso mientras evitaba la embestida salvaje y llevaba las puntas de sus palos de esgrima contra el cuerpo de Saizo. Saizo estaba confundido ante un torrente de electricidad que lo recorrió por todo el cuerpo. Su cuerpo se tensó y le impidió moverse. Incluso con su defensa natural, su piel seguía siendo susceptible a otros tipos de daño. En cuanto Shinso soltó los gatillos, Eraserhead envolvió a Saizo en su bufanda de captura, impidiéndole moverse un ápice. Saizo sintió que su cuerpo perdía la tensión, pero de inmediato luchó por liberarse del agarre de Eraserhead. A pesar de estar atrapado, al villano le quedaban fuerzas para luchar y tomar al héroe por sorpresa. Saizo gruñó y sacudió su cuerpo, casi haciendo que Eraserhead perdiera el equilibrio. El héroe profesional luchó por mantener su agarre, haciendo todo lo posible por controlar al villano. Saizo giró su cuerpo de izquierda a derecha en un intento de deshacerse del héroe. Eraserhead sintió que sus brazos casi se desgarraban debido a los movimientos bruscos del villano. En medio de los continuos intentos de Saizo por liberarse, no se percató de que Shinso y Miko corrían hacia él. Ni de los extremos de la bufanda de captura del índigo en sus manos mientras se abalanzaban sobre el villano. «Oye, idiota. Cuidado con la cabeza». Shinso y Miko saltaron en el aire, sujetando la bufanda con suficiente holgura para atrapar la cara de Saizo. Su impulso se prolongó, derribando al villano con un fuerte golpe. La cabeza de Saizo se estrelló contra el duro pavimento, rompiendo tanto el suelo como su cráneo mientras Shinso y Miko aterrizaban agachados. El villano yacía en el suelo aturdido, con la vista nublada mientras la cabeza le palpitaba de dolor. Eraserhead aflojó el agarre y dejó sus brazos doloridos aflojarse. Observó cómo su estudiante y su amigo justiciero compartían una sonrisa victoriosa. Su celebración en ciernes se vio interrumpida cuando un aturdido Saizo empezó a moverse. Eraserhead apretó la bufanda que enredaba al villano, asegurándose de que no pudiera moverse ni levantarse del suelo. Sin embargo, Saizo no se resistió. Parecía que ese último golpe causó más daño del que los tres creían. Saizo estiró el cuello para mirar al grupo. Su ojo, sin cegar, los recorrió con la mirada hasta que se posó en Miko, con un destello de reconocimiento. «Oye», dijo el villano caído arrastrando las palabras lentamente. «Eres la zorra que me jodió el negocio. Ja ja ja. Me pidieron que te agarrara. Algo sobre que tu don es perfecto para algo, no sé». Y Miko se tensó al oír eso. Saizo no pareció darse cuenta y siguió hablando, su mente delirante eliminando cualquier filtro que alguna vez tuvo. «Sí. Ahora lo recuerdo. Tu don era realmente especial para uno de mis contactos. Probablemente por eso nunca pudimos encontrarte. Debiste de drenar a mucha gente para esconderte de alguien como yo». «Cállate». Y Miko entrecerró los ojos al ver a Saizo capturado. Shinso estaba a su lado, y su presencia la ayudó a calmarse hasta que Saizo continuó hablando. «Sí. Conozco esos ojos. Esa máscara que llevas en el cuello me lo dice todo». El villano empezó a reír, arrastrando las palabras cada vez más. «Eres ese justiciero del que he oído hablar. Sí, has estado destrozando a un montón de villanos. Tío, entre eso y un don como el tuyo, debes de ser un auténtico monstruo. Te hace preguntarte qué opinan tus padres de ti». «Cállate». Y Miko rápidamente sacó uno de sus cuchillos y se abalanzó sobre el villano caído. «Y Miko». Eraserhead se apresuró a detener a la rubia ceniza que atacaba a Saizo. La justiciera, empuñando el cuchillo, estaba a punto de atacar cuando Shinso la agarró del brazo. Y Miko forcejeó para zafarse,
con cuidado de no lastimar a su amigo mientras seguía atacando al villano caído. Sin embargo, Shinso no la soltó. Y Miko empezó a cansarse después de un rato. Su cuchillo cayó al suelo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No quiero ser un monstruo, dijo. Shinso no pudo evitar percibir la derrota en su voz. No soy normal. Intenté serlo, pero no puedo. Y Miko sintió que un par de brazos la rodeaban, acercándola más. Empezó a acurrucarse contra el cuerpo de Shinso. Sus lágrimas empezaban a manchar su disfraz. Él le habló en voz baja, intentando calmarla. Y Miko, no eres un monstruo. Tampoco eres una villana. Soltó un bufido juguetón. Tomando como ejemplo a mi amiga, hasta que te lo creas, recuerda que no creo que seas un monstruo. Para mí sigues siendo Himiko. Esa rara a la que le gusta obtener su dosis de cafeína de mi sangre. Además, lo normal está un poco sobrevalorado. Todos somos un poco raros. Shinso señaló con la cabeza a Eraseread. Mi mentor y yo somos como 3/4 de café a estas alturas. ¿Crees que eso es normal? Eso provocó una carcajada en la joven rubia ceniza, una carcajada que Shinso agradeció. Eraseread los observó con preocupación mientras apartaba a Saizo y le daba varias vueltas con su bufanda alrededor de la boca para silenciarlo. Mientras Himiko empezaba a calmarse, el héroe del subsuelo habló. Himiko. La joven rubia ceniza se giró para mirarlo, con sus ojos dorados aún húmedos por las lágrimas, aunque un destello de vida regresaba a ellos. Tengo una oferta para ti. ¿Estarías dispuesta a escucharme cuando terminemos aquí? Eraseread pudo ver a la joven debatir la idea consigo misma mientras Shinso parecía estar sorprendido, teniendo una idea de lo que podría ser esta oferta. Piénsenlo, dijo el héroe del subsuelo, haciendo que los dos jóvenes se concentraran en él. Por ahora, atrapemos a estos villanos para cuando lleguen Tsukauchi y los demás. Shinso y Himiko le hicieron un gesto con la cabeza y ambos comenzaron a inspeccionar el área, trayendo los cuerpos de los villanos inconscientes para acorralarlos. Eraseread se limitó a observar y suspiró profundamente. Reconocía a un niño problemático al verlo. ¿Cómo lo sabía? Porque desde que conoció a Midoriya y Shinso, supo que era un imán para ellos. Inezu parecía disfrutar de ese hecho con todo el trabajo extra que le hizo hacer al héroe subterráneo para asegurarse de que cada uno tuviera una oportunidad en la vida. Y una elección. Bueno gente, ese fue el capítulo número 34, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.